Vamos a completar justamente esto de las curvas, haciéndoles la puntualización que son herramientas gráficas para la vigilancia epidemiológica, tanto las curvas como los canales endémicos y en qué nos ayuda dentro de la salud pública a la toma de decisiones. Ya, si tomamos en cuenta este análisis, que les digo, o estas afirmaciones, justamente es importante que ustedes como futuros médicos y más que ustedes van a trabajar al inicio de su internado rotatorio o antes de su, bueno, al iniciar ya la formación, diría, preprofesional, estando en internado rotatorio, ustedes van a necesitar justamente poder manejar estas curvas epidémicas para hacer el análisis de los datos en salud pública y así obviamente van a poder dar sus diagnósticos epidemiológicos, sus criterios epidemiológicos, las medidas que van a realizar y las proyecciones que tienen en mente respecto a una enfermedad. Entonces, la curva epidémica no es nada más que la evolución temporal de los eventos que se van dando de un hecho específico en salud. ¿Qué es una curva epidémica? Aclarando tal vez un poquito más. Si hablamos de una definición epidemiológica, pues decimos que la curva epidémica es una representación gráfica simple de frecuencias diarias, semanales o mensuales de una enfermedad en un eje de coordenadas. ¿Cuál es su función de estas curvas? Es mostrar visualmente la evolución temporal de un brote o epidemia. Y esto permite justamente identificar rápidamente anomalías que se puedan dar de la enfermedad. ¿Cómo se construye el gráfico? Ya hemos visto en lo que hemos podido mostrar anteriormente que tienen justamente la estructura gráfico está basada en dos ejes, un eje de abscisas y otro de coordenadas. Hablamos de un eje horizontal X que representa el tiempo. Puede ser este dado en horas, semanas, días, meses, dependiendo el periodo de incubación de la enfermedad. Eso es muy, muy importante que lo conozcan. Y el eje Y no es nada más que los datos que van recabando de los casos que se presentan en su servicio de una X enfermedad. Esto va a representar el número de casos absolutos, la tasa de incidencia de la enfermedad analizada. ¿Cuál es la importancia de utilizar estas curvas en los brotes? Se habla de una piedra angular, se habla que algo que va a ayudar a direccionar nuestro trabajo al momento de tomar decisiones. Una curva epidémica, por lo tanto, es muy importante dentro de epidemiología, ya que nos permite poder conocer el tamaño real del problema, ¿sí? La magnitud real del problema. Nos ayuda a poder evaluar la tendencia temporal de un evento, si éste está creciendo o controlándose. Además que facilita el cálculo del periodo de incubación, ayuda a predecir la evolución futura del brote y es fundamental para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública implementadas, acciones que podemos implementar. En COVID, ¿qué tipo de fuente dirían que es? ¿Quién se anima? Recordando que son tres tipos de fuentes, ¿qué fuente sería? ¿Qué tipo de fuente o qué tipo de curva utilizarían en el COVID? Ah, puede ser eh, persona a persona. Muy bien, Alejandro Edwin Morales Morales, ¿no? Sí, doctor. Alejandro Morales. Ya, no se olvide entonces el COVID era de persona a persona o propagada. ¿Pueden ver o no se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Ha cambiado? Sí, Ya, gracias. Entonces, vamos a recordar, son tres tipos de curvas epidémicas. La común puntual, que es el ascenso abrupto. Claramente, miren, ven, empiezan los casos. Siempre tenemos que identificar el periodo de incubación de la patología que estamos estudiando. Tiene un ascenso abrupto, sube de repente los casos y un descenso rápido también, ¿no? Hablamos que tiene la forma de una tienda de campaña, si se dan cuenta, más o menos. Una exposición simultánea de casos. La común continua, ¿cuál era su forma? ¿Se acuerdan? tenía una parte de meseta.
Mm, Meseta, doctora. Ya, muy bien, meseta. ¿Qué más? Cualquiera de los dos que está hablando y enseguida me van a dar los nombres. En sí, la curva sube y luego se mantiene, o si no se mantiene, baja lentamente. Es, es como una meseta, doctora, forma un muro y es porque se ha identificado y cortado la fuente. Ya, muy bien. Entonces, a ver, nombres de los que han hablado. Mendoza, Juan Carlos, Nicole. Ruth Mendoza. Ya. Luego, Paita Herrera, Nicole. Nicole Paita y tenía un caballero, si no estoy mal. Martínez Sotosa, Brian Marco. Brian. Segunda, ya. Listo. ¿Alguien más? No, no, eran los tres, si no estoy mal. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, estamos recordando que tenemos tres tipos de pirámides y estamos justamente ahora analizando cuál tipo de transmisión. Doctora, no se ve. Ah, ¿no se ve? Ya, ahí te lo pongo. Aquí, ya está. Ahora sí, ¿se ve? Sí. Ya, Sí, doctora. excelente. Entonces, la común continua, como lo han descrito sus compañeros, nos ayuda a tomar en cuenta que existe un aumento gradual y alcanza una meseta prolongada. Es una fuente de infección persistente. ¿Qué ejemplo? Les he mostrado un ejemplo en la anterior, en las otras diapositivas. Ejemplo de una fuente continua de contagio. Salmonella, creo que vi en los videos. Salmonela puede ser común puntual, pero depende. Hepatitis, doctora. Y ya depende mucho si es el alimento en un lugar cerrado, pero vamos a irnos tal vez, puede ser, digamos, el agua. El agua va a ser una fuente de común continua porque está permanente hasta que sepamos que ese es la fuente de contagio de la patología. Obviamente el agua puede traer muchas patologías, ¿no? Dependiendo cuál sea el microorganismo que esté, puede ser cualquiera de ellas, pero como fuente de contagio tenemos el agua como tal, ¿ya? Ahí pueden entrar tal vez dependiendo la patología, dependiendo obviamente la contaminación de este elemento, la patología que pueden ir mencionando ustedes, pero esta fuente tiene que estar permanente, ¿no? Está ahí hasta que detectan. El cólera, por ejemplo, puede tener esa fuente de común continua, pero depende igual si es por un alimento que está mal procesado, va a ser el alimento, pero si estamos en una comunidad y hay el agua la que está trayendo las aguas contaminadas, ahí va a ser común continua, porque hay un aumento gradual, la población sigue enfermando hasta que nosotros identificamos que esa es la fuente y hagamos un corte de intervención. Por eso dice la fuente de infección es persistente. Y la propagada son múltiples picos progresivos, se va dando pico tras pico. La transmisión es de persona a persona a lo largo del tiempo. Si recuerdan cuando reportaban los casos el CDC de Atlanta de COVID, justamente hacía esta identificación gráfica, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan del COVID? Espero que sí recuerden, se han callado de repente. Entonces, las claves, las características clave por tipo es la fuente común con puntual, son todos los casos. ¿Pueden ver o sea, se deja compartir? Sí, doctora. Dejo de compartir, doctor. Ya. La fuente común puntual, todos los casos se exponen al mismo tiempo y lugar. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En el mismo momento, por eso ahí puede ser salmonela por un alimento y hasta el cólera por un alimento en un mismo lugar. Intoxicación alimentaria en una fiesta podría ser. Es la curva altamente explosiva porque inicia el caso y de repente los casos se empiezan a manifestar y se da esa curva explosiva y un descenso también abrupto. ¿Ya? No se van a olvidar. Fuente común puntual siempre alimentos. Enfermedades frecuentes por intoxicación alimentaria, ¿cuáles pueden ser?
Salmonella. Salmonella, muy bien. Otra, E. coli. E. coli, el cólera también puede ser si tenemos ahí una fuente común puntual. Shigella. Podría Salping. ser hepatitis, varias, ¿no? Que se acuerden que un alimento es el que produce. La fuente común continua, en cambio, los casos se exponen a una fuente que persiste en el tiempo, pozo de agua contaminada. Ahí también tenemos cólera. Y otras patologías, porque si no identificamos que ese es el foco de infección, van a seguirse dando los casos. Solamente esta va a disminuir cuando eliminemos esta fuente. Claramente, cuando hemos visto al inicio de la epidemiología descriptiva y hemos descrito cuando no ha hecho la descripción del cólera, ¿se acuerdan? Ha descubierto, ha podido intervenir el bebedero de agua, la fuente que daba esta agua, ha cortado y es cuando han empezado a controlarse los casos, ¿ya? La fuente propagada o de persona a persona es la transmisión entre personas, interhumana. Sarampión también puede ser el cólera, ¿sí? Por un lavado de manos. Muestra ciclos sucesivos, ondas, como han visto, sube, baja, o sea, se van presentando picos a lo largo de la propagación de la enfermedad a medida que la gente pasa entre individuos. Y tenemos un claro ejemplo que lo han vivido. O sea, yo prefiero irme cuando describo una patología, ustedes se han enfermado de ella, seguramente que les va a ir mucho mejor porque la han vivido ustedes la patología. Y como ustedes han sido parte de esta epidemia, es más fácil que recuerden sus hechos. No, pues les hablo bastante del COVID. Y también hablamos aquí, ya ponemos un cuarto tipo de curva, que son las mixtas, que inicia con exposición a fuente puntual, se sigue transmisión secundaria propagada de persona a persona, un pico grande seguido de ondas menores. ¿Qué ejemplo pensarían que puede estar acá? ¿Qué patología? La, sal- la salmonela, doctora, porque puede ir primero por el alimento y luego persona a persona. Ya, ¿cómo sería esa descripción? Primero se da lo que es la contaminación por el alimento y luego empieza la curva con picos y subidas por la transmisión de la falta de lavado de persona a persona. ¿Por la falta de qué? ¿De lavado de manos? Ya, a ver qué dicen los demás. ¿Algún otro ejemplo? ¿Pueden aumentar, complementar en base a ese ejemplo de su compañera? Doctora, también puede ser con Campylobacter. Ya, a Mm, ver el ejemplo. Bueno, primero está la fuente de contagio, que sería, por ejemplo, comida, en este caso el pollo contaminado, y luego la distribución del contagio quizás a distintos tipos de personas, quizás acompañado de faltas de higiene quizás en cada persona. A ver, vamos con otro. Doctora, como un puntual. La mixta. Doctora, buenas tardes. ¿Podría ser la influenza? A ver, ¿por qué? Porque la influenza más que todo se da por eventos cerrados, que como por ejemplo el colegio o el cuartel o orfanatos, donde luego se transmiten por gotitas de flush y luego ya puede tener múltiples contagios. No sé si. A ver, tenían que tomar en primero para que sea mixta. ¿Cuál fuente tú dirías primero que se dan esta influencia, has dicho, verdad? Sí, estoy bien, influencia, Sí, has doctor. dicho. Ya, ¿cuál sería la primera fuente, tipo de fuente de exposición que está teniendo? Sin miedo, no te preocupes, tienen derecho a equivocarse ahora. Doctora, sería, no sé cómo se diría. A ver, piénsalo. Ya, iremos por los que han dicho. Salmonella, ¿quién dijo? Paita Herrera, Nicole, doctora. Nicole Paita, ya dos. Campilo, Merlo Escobar, doctora. ¿nombre? Alex. Alex Merlo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, a ver. Adelante.
Doctora, bueno, no sé si estaría bien Yardia Lambia. A ver, ¿cómo sería tu ejemplo, Laurita, verdad? Sí, doctora. Bueno, porque la fuente de exposición podría ser, por ejemplo, consumo de agua contaminada. Y el componente mixto podría ser que los casos iniciales, o sea, como ya mencioné, serían por la ingesta de agua y posteriormente la transmisión sería de persona a persona por una higiene deficiente. Por ejemplo, la contaminación fecal oral. Muy bien, Laurita, Laura Morales. Ya, excelente. Con eso creo que estamos ubicados. ¿Quién estaba con influenza? Solamente ve pensando cómo sería esa exposición, que hablemos que hay una fuente común puntual, pero si te das cuenta, las respiratorias generalmente se caracterizan más por ser propagada, ¿no? Porque sí o sí se da de persona a persona. A menos que tú encuentres algo que primero pueda darse esa fuente de común puntual, una exclusividad de casos tomando en cuenta las características y luego de repente por la presentación pasa a otro, ya sea propagada o sea continua. Ya, la última intervención. Ah, está bien, Alejandro. gracias, doctora. Ya, Marisita. Alejandro, o Doctora, ¿sería parte la fiebre, la fiebre hemorrágica? ¿cómo tú dirías que puede ser la fiebre hemorrágica? A ver, dame tu ejemplo. Ok, primero, puntual. Entonces, puede ser que una persona vaya de viaje a una área endémica y pueda contagiarse de, por ejemplo, a ver, el virus machuco, que se contagia por, si no me equivoco, por un roedor y que luego vuelva del viaje a su sitio, a ciudad, por ejemplo, y contagia a lo que es a familiares y siendo así persona a persona, ¿no? Ya, pero ya no puedes hacer el seguimiento en un mismo lugar, ¿no? Porque estaríamos cambiando de lugar. El brote no se olviden que es en una misma población, en un determinado lugar, y ahí debemos controlar. No está mala la idea que quieres dar, pero no se olviden que para el brote lo tenemos, tiene que ser dado en un lugar específico. Ya de ahí, obviamente, para que vaya habiendo diseminación de los casos y haya otro brote en otro lugar, puede darse lo que tú dices, Alejandrito. ¿Listo? Eh, sí, Ya, a ver, Aleida. A ver, explícame tu caso. Sí, porque o sea, acuérdense que brote y para que hagamos el seguimiento de la curva tiene que ser en un mismo lugar, ya en un determinado tiempo. Aleida, apellido. Mena, ya. Merlo Escobar, Alex, ya has hablado. Voy a tratar de que participen los que no tienen nada de participación. Carola Muñoz, Buenas noches, doctora. Sí, doctora. ya. Entonces, la interpretación epidemiológica va de la siguiente manera. Hablamos de los tres tipos de curvas y hablamos de las formas en las cuales se presentan estas curvas. Esta es una forma ascendente que representa el crecimiento y la velocidad de propagación inicial. Una pendiente pronunciada sugiere alta contagiosidad y exposición masiva. Ascendente, hay un contagio explosivo, ¿ya? Punto máximo meseta. Es el pico de la epidemia, indica el momento de máxima transmisión o en el tope de la capacidad de infección de la fuente primaria. Esto nos ayuda a determinar que ya vamos a entrar en un descenso cuando hacemos las curvas y obviamente que hemos dicho, ya han hecho ustedes esta actividad práctica en base a lo que hemos avanzado en la anterior clase, de que si ustedes toman medidas
en un momento preciso, o sea, si toman de manera adecuada estas medidas, van a salvar más personas, van a evitar que más personas se enfermen. Es decir, que tendríamos que hacerlo, ni bien estén empezando a ascender los casos, tomar acciones, pero para eso que vamos a necesitar identificar fuente de contagio, saber el periodo de incubación y todo aquello para no actuar recién cuando esta meseta esté en su punto más alto, cuando esté en la meseta o cuando esté descendiendo. Cuando esté descendiendo ya no tiene mucho sentido tomar acciones. Y la fase descendente dice señala el agotamiento de los individuos susceptibles en la población de éxito de las medidas o el éxito de las medidas de control y prevención aplicadas. O sea, si tenemos esta curva, es aquí donde debemos justamente poder desarrollar las medidas de control para evitar que esto sea peor. Cuando ya está llegando esta meseta, llega a un punto máximo y vemos que poco a poco empieza a bajar, significa que ya va a parar la infección. Entonces, hasta aquí incluso podemos tomar medidas para evitar que esto realmente vayan apagándose los casos. Pero de lo contrario, los casos van a seguir y van a bajar por sí solos, pero vamos a tener a lo largo de este tiempo o muertes o complicaciones de la enfermedad y eso es lo que no queremos. Por eso dice que cuando estamos en la fase descendente, significa que las medidas de prevención que hemos tomado, las acciones que hemos tomado para esta enfermedad han tenido resultado y por eso igual estamos ayudando a que obviamente haya el descenso de esta patología. ¿Cómo construimos las curvas? Nuevamente les he mostrado en diapositiva en Excel cómo podemos hacerlo. De manera manual se hace, recolectan datos, tienen su ficha para recolectar datos, identifican todos los casos confirmados o sospechosos durante un brote. Tienen que definir el intervalo, ¿no? Según el periodo de incubación, cuál es su eje X, si van a utilizar en horas, en días o semanas. Deben conocer bien el periodo de incubación de las patologías que estén analizando o estudiando. Deben hacer el trazo de sus dos ejes, el Y y el X, ¿no? Tomando en cuenta que deben saber el tiempo en el cual se da esta enfermedad, más que todo basado en el periodo de incubación, si es días, semanas, meses, horas, y el número de casos que tiene, ¿no? Todos los reportados para que vayan haciendo el seguimiento de estos casos. Y de esa manera pueden graficar porque van a colocar un punto o barra por cada caso exactamente en la fecha o momento que iniciaron sus síntomas. Por eso hablamos que en sí la curva epidémica no es nada más que un histograma, que lo vamos plasmando y en sus picos, en sus ascensos y descensos, vamos marcando la curva. Se habla de una alerta de calidad de datos para esto. Estas curvas ustedes las van a utilizar bastante al hacer sus estudios, buen seguimiento de casos cuando estén en provincia o cuando tengan que hacer obviamente seguimiento de casos haciendo su especialidad clínica o al leer artículos tienen que saber interpretarlas. Entonces, debemos usar la fecha de reporte en lugar de la fecha de inicio de síntomas. Es el error más crítico, ya que desplaza falsamente la curva epidémica y oculta la realidad del brote. O sea, tienen que tener cuidado con eso. Si usamos la fecha de reporte en lugar de la fecha de inicio, nos va a cambiar todo. Y a veces ese error cometen al hacer el seguimiento de casos. No se olviden, cuando quieran hacer el seguimiento de los casos y realizar sus curvas, deben tomar en cuenta, si bien les reportan el caso en X fecha, ahí deben tratar y deben investigar de esa persona o buscar en la historia clínica cuándo reporta esa persona que ha iniciado los síntomas para poder realmente tener un parámetro adecuado del periodo de incubación de la patología. Algunos ejercicios los veremos rápidamente. Tipo de curva. Durante un congreso médico, 45 asistentes desarrollaron gastroenteritis aguda en 12 horas tras consumir la ensalada. La gráfica muestra un ascenso violento y descenso rápido. ¿Qué tipo de curva epidémica es? ¿Y qué tipo de curva epidémica representa este evento y por qué? A ver, me voy a las manitos. Buenas noches, doctora. Lo que recuerdo es que decía el caso que ha sido una exposición común, ya hay un pico, digamos, un pico elevado, entonces tal vez puede ser la curva común puntual, porque ya hay un ascenso abrupto y un descenso rápido también. Excelente, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, atentos.
respiratorio muestra 3 picos separados exactamente por 14 días. Un ciclo de incubación, el primer pico tiene 2 casos, el segundo tiene 15 casos, el tercero tiene 40 casos. Pregunta, interprete la modalidad de transmisión y justifique epidemiológicamente. Vamos. Bien, bueno, corresponde a un listeo persona a persona o fuente propagada, doctora, porque se ve, bueno, en el enunciado se menciona esos periodos de fuentes bueno, de periodos de incubación que separan estos bloques, por así decirlo, de curvas, ¿no? En la gráfica. Ya, muy bien. Vamos a ver si podemos hacerlo y si no vamos a pasar para avanzar en el temario. Bueno, esto tendríamos que haberlo hecho en el aula. Se reportan los siguientes casos: hepatitis A en una escuela primaria según fecha de inicio de síntomas. A ver si pueden hacerlo si están con su compu, espero, con su cuaderno y su bolígrafo al lado. Construye una curva en papel milimetrado, determina el intervalo óptimo para el eje X. Fecha de inicio de síntomas, tienen ahí las fechas, número de casos reportados por cada fecha. A ver, si se anima alguien, ¿qué hipótesis lanzaría de qué tipo de fuente es o de curva? A ver, lo voy a dejar para que alguien se anime. ¿Alguien? Doctora, sí, tal Sí. vez es un ascenso, una común puntual porque tiene ascenso abrupto y un descenso poco rápido y es como una montañita. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿El nombre y apellido? Paita Nicole. ¿Alguien más? ¿Alguna hipótesis? Vemos la gráfica. Trata de graficarlo mientras vamos avanzando y ahí vamos a corroborar lo que me dices. ¿Ya? Ok, dame nombre y apellido para que te vuelva a preguntar después. Brote de salmonelosis, incubación 12 a 72 horas. Primer caso inició el 10 de marzo a las 8 de la mañana y el último el 12 de marzo a las 2 de la tarde. El pico se da el 11 de marzo al mediodía. Calcula el periodo probable de exposición restando los periodos a los extremos. Esto es un poco más complicado, pero a ver, díganme, salmonela, ¿qué tipo de curva sería? Toman en cuenta, miren, el periodo de incubación y el relato de casos que les da. ¿Quién se anima? Fuente común prolongada. No, Como perdón. No, perdón, fuente común continua. ¿Por qué? Ale. Bueno, se menciona la comida, ¿no? Bueno, sí, se menciona la comida y bueno, la comida siempre es una fuente persistente, ¿no? Siempre va a existir, ¿no? No. No, no, Recuerdes un confundo. poquito. A ver, Nicole, ¿está Merlo Escobar? Bueno, doctora, yo iba a decir como un puntual por el pico grande y el descenso progresivo que marcó por salmonela. Ya, hemos visto que alimentos, porque nos habla ahí salmonela, alimento, tendría que ser una fuente común puntual. Estamos bien. Merlo, ¿dónde estás? Alejandro, ¿no? Alex, doctora. Alex Merlo, sí, perdón. Ya. A ver, pero van a ir revisando, van a hacer de manera practicar, van a tenerlo eso, ¿ya? Y el último ejercicio antes de entrar a la otra parte. Abril 26 es un municipio tropical. La curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas. Coincide con lluvias intensas. Pregunta, ¿sugiere esto una fuente común puntual o una transmisión propagada vectorial? ¿Qué opina? Miren, la curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas, coincidiendo con lluvias intensas. doctora, ¿puedo participar? A ver, dame un segundito.
puedo participar. ¿Era quién dijo? Yo, doctora Mendoza París, ya participé, pero por eso le pregunto si puedo participar o dejo a alguien más que participe. A ver, Adriana, dale. Ok. Bueno, desde mi punto de vista es más persona a persona o propaganda, no una propaganda. Te La- vuelvo a leer la pregunta. En un municipio tropical, la curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas, coincidiendo con lluvias intensas. fuente Pregunta, común, ¿no? Doctor, ¿quiere esto una fuente común puntual o una transmisión propagada vectorial? doctora, no podría ser común continuo tal vez por el aumento gradual y que alcanza una más etapa prolongada durante las 4 semanas, o tal vez una propagada. ¿Tienes que estar segura de la respuesta? A ver, pasemos a... Ah, Ok. Peredo. Perdón, Alex, vamos a dar la palabra a Jorge. Jorge Peredo. Buenas noches, doctora. No sería una transmisión propagada vectorial porque si fuera una fuente común solo sería un pico brusco y no un ascenso gradual. Ya, entonces, ¿qué tipo de curva sería, Jorge? Peredo, Guerrero. A ver, dime bien, porque me estás negando las dos posibilidades. ¿Cuál según tú es? No, dice que es la de transmisión, que, eh, que era de la transmisión propagada vectorial, dije. Ah, ya, muy bien. Sí, sería vectorial. Y justifícamelo a ver nuevamente, Jorgito. Decía porque no podía ser una fuente común, porque si hubiera sido una fuente común, creo que habría un ascenso único y brusco, y no un ascenso gradual. Excelente. Entonces, como es un ascenso gradual, podría ser una transmisión propagada o vectorial. Propagada vectorial. Muy bien, sí. Al final me dices o me mandas una fotito de tu gráfico, Alison, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. Entonces pasemos, ya hemos visto curvas y dentro de justamente estos gráficos que ayudan a la interpretación y seguimiento de patologías en epidemiología tenemos algo muy importante que es el canal endémico. El canal endémico es un método de cuartiles para alerta temprana. Esto lo han visto igual en segundo año en estadística, alarmar cuartiles, percentiles, ¿verdad? Se deben acordar. ¿Qué es el canal endémico? El canal endémico no es nada más que justamente una comparación de la incidencia actual de una enfermedad sobre su comportamiento histórico, a diferencia de la curva. Una curva simple solamente nos habla de una fuente común, del seguimiento de los casos en lo que viene a ser a número de casos y propagación en el tiempo. En cambio, el canal endémico nos hace una comparación de la incidencia actual de una enfermedad sobre su comportamiento histórico. El objetivo principal de un canal endémico es justamente poder permitirnos tener la información rápida si el número de casos actuales es normal. Hablamos de endemia y si estamos frente a un brote inusual o epidemia. Entonces vemos acá, tenemos las fases, tenemos una curva o nivel de seguridad, que es cuando los casos dentro del histórico se va manteniendo dentro de la normalidad. Si pasamos este nivel, o sea, ya entramos a lo que es la curva un nivel endémico y si es que no controlamos a tiempo, si vemos que estos casos están ya en este nivel endémico y no tomamos acciones, puede pasar a un nivel epidémico, que es lo que queremos evitar, ¿no? Ahí tienen que recordar las definiciones de epidemia y endemia. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el canal endémico? Y se habla de una serie histórica. Se dice que necesitamos 5 a 7 años históricos mínimos de información para construir el canal endémico. La regla de oro de los datos para la construcción de un canal endémico robusto nos dice que tenemos que tener los datos de incidencia por mes o semana de los últimos 5 a 7 años sin interrupción.
No se recomiendan periodos más largos porque los factores demográficos, las técnicas diagnósticas y las condiciones socioambientales de la población van cambiando día a día, hay un avance siempre o características que van variando que puede hacer que esto afecte y obviamente puede hacer que tengamos sesgo al momento de comparar. Hemos hablado de 4 zonas, o hemos visto igual tres líneas que nos van a delimitar para tomar acciones. Tenemos la zona de éxito, que se habla que se está por debajo del cuartil 1 y que indica los casos actuales son menores al promedio histórico esperado. Ahí tenemos una zona de éxito, significa que hemos estado haciendo bien nuestra vacunación, hemos estado haciendo bien el seguimiento de nuestra población y evitamos que estos casos empeoren. Tenemos la zona de seguridad, que hemos visto la zona amarilla, ya entrando a la primera línea, que es entre el cuartil 1 y la mediana o cuartil 2, que representa el comportamiento habitual y controlado de la enfermedad. O sea, se van presentando los casos que se presentaban con normalidad, entonces estamos en una zona de seguridad aún. Pero no debemos descuidar ni bajar la guardia. ¿Por qué? Porque si descuidamos, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos entrar a una zona de alarma que está entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Y esto significa que hay un aumento inusual de casos que exige intensificar vigilancia y prevención. Cuando ya en el canal endémico que vamos haciendo seguimiento se reporta un ascenso de los casos y ya sale por fuera de la zona de seguridad, entrando a la zona de alarma, debo tomar mayores acciones y decisiones. Porque lo peor sería que entremos a una zona de epidemia. Ahí va a significar realmente que no han tomado las medidas adecuadas de control y que los casos han escapado de sus manos. Ya que la zona de epidemia nos dice que va a estar entre el cuartil 3, el techo endémico, y se declara formalmente brote epidémico y una intervención. Si ustedes están a cargo del servicio de salud, van a ser llamados la atención, les van a decir por qué no han tomado acciones oportunas y bueno, van a tener problemas, llamadas de atención, además de que van a tener un trabajo rudo porque van a tener que salir a hacer diferentes acciones, además de informes. Entonces, para eso nos sirve el canal endémico. Como hablamos que este canal endémico está hecho a base de cuartiles, el método de cuartiles es el método estadístico más utilizado por ser robusto frente a valores extremos anuales. La forma que se aplica en los datos ordenados, menor a mayor, de un mes específico a lo largo de los años, ahí tienen el cuartil X, es igual a N, la población más 1 entre 4 por los 4 cuartiles que manejamos por X, donde N es el número de años evaluados y X es el cuartil buscado, 1, 2, 3. Sí, esto igual lo colocan en Excel y ya se los elabora. Y ustedes van a tener esto igual en los establecimientos de salud, ya el programa se los va a diseñar. Pero lo importante es que ustedes coloquen los datos correctos y los grafiquen, nos hagan que este canal endémico se grafique, lo impriman y vayan haciendo seguimiento permanente. Este canal endémico es muy útil, sí, pero igual tiene limitaciones. Si hablamos de la utilidad de esto, nos hay una detección oportuna y de manera exitosa. Por ejemplo, el Hospital de Cienfuegos del 2007, el canal endémico para enfermedades diarreicas mostró que los casos rompieron el techo endémico, es decir, estaban en el cuartil 3 en la semana 22. Entonces, al identificar esto, se ha permitido detectar el brote ambiental casi 10 semanas antes que las alertas convencionales de los boletines nacionales. Eso significa que en ese establecimiento de salud han actuado oportunamente y eficazmente. Sin embargo, tiene límites el canal endémico. Por ejemplo, en el 2021, los epidemiólogos no pudieron crear un canal endémico para COVID-19. ¿Por qué? Hacer una enfermedad nueva con un solo año de historia previa, es decir, el 2020, era matemáticamente imposible aplicar la regla de los 5 años mínimos para construir cuartiles y saber dónde tomar las acciones. Por eso, en COVID-19 es donde más se han manejado las curvas epidemiológicas. Ahí para nada teníamos canal endémico. Actualmente ya podemos tener, porque ya tenemos 5 años desde que inició la enfermedad en nuestro país. Entonces, ustedes sí van a tener que ir haciendo controles en establecimientos de salud de COVID, ¿no? Porque ya tenemos la información histórica. No se olviden cuánto tiempo de información debo tener para armar un canal endémico.
De 5 a 7 5 años. años. 5 o 7 años. 5 a 7 años. Muy bien. Algunos ejercicios, vamos a ver si podemos hacer. Cálculo, toma decisiones con canales endémicos. Esto tendríamos que hacerlo sí o sí en el aula. Un poco más complicado. Veremos hasta aquí y vamos a avanzar algo de vigilancia, ya porque el tiempo